Hola, ¿qué tal, controlero o controlera? Te doy la bienvenida nuevamente a otra entrada del canal de controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy le daremos continuidad a nuestro curso de MATLAB. Antes de comenzar con el video del día de hoy, te hago la invitación de que veas todos los videos del curso de MATLAB para iniciantes simplemente dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. En el video anterior habíamos introducido entonces cómo realizar gráficas tridimensionales utilizando este poderoso software de ingeniería. En el día de hoy continuaremos viendo dichas gráficas tridimensionales y aprenderemos a realizar gráficas de superficie. Si todavía no has tenido la oportunidad entonces de ver el video pasado donde te expliqué cómo realizar gráficas tridimensionales lineales, simplemente le das clic a esta tarjeta para que veas primero ese video. Entonces es hora de conocer cómo vamos a hacer gráficas de superficie utilizando MATLAB. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a continuar abordando las gráficas tridimensionales dentro del software de MATLAB. En el video anterior habíamos visto este cuadro que resume en gran parte las funciones para realizar gráficas tridimensionales dentro del software. En el video pasado habíamos comentado entonces cómo utilizar las gráficas tridimensionales lineales utilizando el plot trace y el comment trace. En este segundo video entonces veremos las gráficas de superficie, bastante utilizados por ejemplo en problemas de optimización de procesos. Veamos entonces cómo funcionan las funciones mesh, función surf, cómo podemos modificar los colores con el shading. Inicialmente veamos que las gráficas mesh son muy usadas en problemas de optimización de procesos de ingeniería. Se pueden usar para dar un buen efecto a una matriz bidimensional sencilla de dimensiones m por n, donde en esta aplicación el valor de la matriz representa el valor de z, o sea, el valor del eje coordenado en el espacio. Y los valores de x y y pues se basan en las dimensiones de la matriz. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos la siguiente matriz que hemos creado, una matriz z, vamos a ver entonces que esta matriz z será la que me represente el eje coordenado, el valor z en el espacio. Y los valores en x pues serán dados por las columnas de esta matriz. En este caso esta matriz tiene 10 columnas, entonces el eje x va a ir dado por 10 valores, y por otro lado el eje y irá dado por las filas de esta matriz. En este caso este eje y tiene 3 filas. Aquí en el canal de Control Automático Educación nos especializamos principalmente en la programación y en el área de control. Tenemos un curso de control de procesos y si estás interesado en aprender sobre sistemas de control, simplemente le das clic a esta tarjeta para que aprendas todo sobre los sistemas de control. Veamos aquí rápidamente cómo funciona en MATLAB. Nuevamente vamos a utilizar aquí los scripts, aquí donde dice New Script. En este caso pues yo ya tengo el script hecho, simplemente lo tengo aquí en gráfica de superficie. Vamos a explicarlo detalladamente. Recuerden que estos códigos estarán en la descripción del video para que lo descarguen desde el sitio web de este canal. Inicialmente pues voy a simplemente a limpiar aquí el Command Windows con CLC, voy a limpiar todas las variables que tengamos aquí en el workspace y voy a cerrar todas las posibles figuras que tengamos abiertas con Close All. Vamos a empezar entonces con la función Mesh. Para este caso número 1, entonces vamos a crear la matriz Z, que es esta matriz que tenemos aquí. Simplemente en la primera fila va de incrementos de 1 en 1 hasta 10. En la segunda fila comienza desde 2, como lo vemos aquí, va hasta el 20, pero tiene incrementos de 2 en 2. Y la tercera fila comienza en el 3, como lo vemos aquí, y va hasta el 12 con incrementos de 1 en 1. Entonces simplemente 3, 2 puntos 12. Con esto entonces iremos a crear nuestra matriz Z. Anteriormente en nuestro curso de MATLAB enseñamos a llenar adecuadamente una matriz y también enseñamos cómo capturar cualquier dato dentro de una matriz. Si todavía tienes un poco de dificultad
creando o capturando datos de una matriz, te recomiendo de que veas este video para que consigas adquirir todos estos conocimientos muy fácilmente. Una vez hemos creado la matriz Z, simplemente llamamos la función mesh, que es para crear entonces nuestra gráfica tridimensional. Y esta función simplemente, como lo dijimos aquí, va a utilizar los valores de Z para el espacio, el eje X serán las columnas y el eje Y serán las filas de esta matriz. Por último, simplemente le vamos a dar los nombres a cada uno de los ejes, el eje X, Y y Z, y vamos a colocar aquí un pause para que ustedes vean cómo es que funciona. Para eso entonces le damos acá en simular, le damos simular, vamos a minimizar esto aquí o vamos a ponerlo en un lado. Vemos aquí entonces la matriz que se acaba de crear, que es exactamente la matriz que habíamos hablado, y vemos cómo se crea la gráfica. En este caso, en el eje Z, que es en el espacio, pues son todos estos valores que tiene esta matriz. El eje Y va desde 1 hasta 3 porque tiene 3 filas. Vemos que aquí va entonces desde 1 hasta 3. Vemos que el mínimo número que él tiene aquí en las filas sería el 1, perdón. El mínimo número es el 1, por eso él no va a comenzar de 0 a 2, sino que aquí es de 1 a 3. Y vemos que en el eje X pues tendrá 10 valores. 10 valores que van realmente aquí desde el 1, solo que MATLAB pues graficó el 0, pero si vemos aquí el mínimo valor es 1, entonces sería desde 1 hasta los 10 valores, que es el 10. Vemos entonces cómo esta función fue creada utilizando el comando mesh. Esta función mesh también puede usarse de otra forma. Simplemente colocamos mesh y vamos a colocar los 3 argumentos, que serían las 3 coordenadas X, Y y Z. X entonces es la lista de coordenadas en X, Y la lista de coordenadas en Y Z en coordenadas Z. El vector X entonces debe tener el mismo número de elementos que el número de columnas de este vector Z. Y el vector Y debe tener el mismo número de elementos que el vector fila de este vector Z. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Entonces hacemos este vector X desde 1 hasta 50 con 10 posiciones. Y hacemos el Y, que es un linealmente espaciado, desde 500 hasta 1000 con 3 posiciones. De esa forma vamos a crear entonces una matriz Z, que la vamos a ver cómo se crea a continuación. Y creamos una matriz Z. Entonces en este caso creamos la misma matriz Z que teníamos en el ejemplo anterior. Vemos que mantiene los elementos obligatorios, que en este caso mantiene las 10 columnas que hemos creado en X y mantiene las 3 filas que hemos creado en Y. Vámonos a MATLAB. Tenemos aquí en MATLAB, tenemos el caso 2. En este caso, recordamos que estamos aquí parados en un pause, entonces él va a continuar aquí. Si vemos aquí abajo, MATLAB nos informa que él está en pause y que debemos presionar cualquier tecla para continuar. Vamos a continuar, simplemente damos el caso 2. Hemos creado entonces esas dos vectores, X y Y linealmente espaciados, que cumplen con la característica que exige la función mesh, y tiene el Z. Con eso entonces creamos una nueva figura. Si quieres volverte todo un experto o una experta programando este poderoso software de ingeniería, entonces debes dar clic en esta tarjeta para que adquieras todos esos conocimientos y te vuelvas todo un profesional o una profesional. Recordamos que esta era la figura anterior, la vamos a dejar por aquí minimizada. Entonces vamos a crear una nueva figura y volvemos a llamar mesh XYZ. Y damos un nuevo pause. Le damos aquí entonces cualquier tecla, enter para continuar. Y hemos creado exactamente la misma función, una función muy parecida. Acá podemos comparar las dos funciones. En este caso pues solo hemos modificado los espacios en Y y en Z. Recordamos que en Y teníamos 3 posiciones que van desde 500 por aquí en la mitad hasta 1000. Y aquí en X simplemente era de 0 a 50. Pero es básicamente la misma representación de la función que habíamos creado. Entonces vimos dos formas de crear gráficas de superficie utilizando la función mesh. Pero como ya sabemos usar la función mesh, vemos que es bastante fácil, entonces vamos a usar la función surf. Las gráficas surf son similares a las gráficas mesh, pero surf crea una superficie tridimensional colorida en lugar de una mesh. La mesh crea una superficie de malla, pero la surf va a crear una superficie llena o tridimensional. Se usa exactamente igual como lo vimos con la mesh, y su esquema de sombreado para las gráficas de superficie la vamos a controlar con una función que se llama shading. Entonces hay varias formas de controlar esos sombreados. Si colocamos por ejemplo shading interp, él va a interpolar el coloreado
si colocamos Shading Flat, él va a hacer un coloreado plano. Y tenemos la Shading Facet, que es simplemente un coloreado faceteado. Puedes seguirme en mis redes sociales si le das clic a esta tarjeta para que vayas viendo nuevas novedades que voy colocando en el canal o en el sitio web. Vamos a ver el ejemplo en MATLAB. Volvemos aquí en MATLAB, entonces recordamos que estamos aquí en este pause del caso 2. Vamos entonces a utilizar la función surf. Para eso entonces simplemente vamos a crear una nueva figura. Utilizamos surf. Nuevamente es igual que la función mesh. Vemos que podemos utilizar X, Y y Z, que son las X, Y y Z que hemos creado aquí anteriormente para el caso mesh, que la X era linealmente espaciado de 1 hasta 50 con 10 columnas y Y 3 filas desde 500 a 1000. Entonces simplemente ahora vamos a crear una superficie tridimensional en lugar de una superficie de malla. Entonces utilizamos surf y le colocamos pause. Vamos a darle cualquier letra aquí. Recordamos que aquí teníamos la función anterior que era mesh, que es esta aquí. Ahora si le damos cualquier letra aquí, pues él va a graficar ahí con surf. Vemos aquí ya ha graficado con surf y vemos la diferencia entre las dos gráficas. Aquí en este caso nuevamente estamos en pausa, ojo con eso. Aquí él está en forma faceteada, si no estoy mal, que es la forma por defecto. Vemos cómo se colorea aquí a diferencia de esta superficie en malla. Ya esta es una superficie tridimensional. Si le damos aquí nuevamente el está en pause, vamos a utilizar el shading interpolado para que ustedes miren cómo es el cambio de sombras. Entonces le voy aquí cualquier letra para que él continúe. Miren, este es el shading interpolado. Ustedes también pueden utilizar, por ejemplo, el shading flat. Por ejemplo, lo voy a seleccionar, control C. Vamos a pegarlo aquí. Miren, vamos a ver cómo cambia con la forma de coloreado plano. De esa forma queda el shading flat. Y por último, solamente para que también lo veamos, el shading faceted, que es el que ya habíamos visto por defecto. Entonces ya con esto aprendimos a hacer gráficas de superficie, tanto en malla como tridimensionales, utilizando las funciones mesh y surf. Miremos que como veíamos, mesh podría ser una única matriz, surf es la misma cosa. Aquí solo hicimos el ejemplo con X, Y, Z, pero si quieren también lo hacen simplemente creando la matriz, que él va a tomar entonces las columnas y las filas para las dimensiones X y Y. Aprender a hacer gráficas de superficie es importante en el ámbito o toda rama de ingeniería, porque a través de estas gráficas de superficie nosotros podremos analizar diferentes datos y, por ejemplo, realizar diferentes optimizaciones. Por eso será importante de que aprendas adecuadamente el uso de estas funciones y sigas aprendiendo MATLAB, claro, suscribiéndote a este canal para que te vuelvas todo un experto utilizando el software y, por supuesto, viendo nuestro siguiente video de la serie de reproducción. Si estás interesado en seguirnos en Facebook, puedes darle clic al grupo que tenemos en nuestro Facebook y déjame en los comentarios qué te ha parecido la clase del día de hoy.